si nos va a adelantar qué va a hacer con él. No, primero tengo que hablar con Guillermo, no he podido hablar todavía con calma y tengo pues eso, que tener un ratito dándole vueltas al asunto, valorando muchas cosas con él, con el resto de las personas del equipo, por supuesto, si todavía no tengo tomada ninguna decisión. ¿Cómo se enteró? ¿Se ha sentido decepcionada al verlo? ¿Ya lo sabía? No lo sabía, simplemente pues bueno, ha surgido y yo creo que es curioso porque es un tema muy importante relacionado con los límites de la libertad de expresión, ¿no? Yo enseguida me he recordado un poco cuál fue mi postura cuando pasó todo lo de Charlie Hebdo, que a mí me sorprendió que periódicos como El País se identificaron inmediatamente diciendo yo soy Charlie Hebdo, y yo vi una intervención muy buena de Peridis que me gustó mucho y diciendo bueno, yo me distancio, y yo me sentí con Peridis, ¿no? A mí los límites del humor negro pues yo creo que existen y que hay que procurar que no hacer sufrir a las víctimas ni que sean determinantes de violencia. Entonces yo en esa medida soy poco amiga del humor negro, y aunque reconozco que la libertad de expresión es importante, pues yo creo que hay como una autolimitación que muchas veces pueden hacer los humoristas para evitar causar daño a la sociedad, porque la víctima social tiene que tener mucha solidaridad. Yo creo que es muy importante. La víctima social tiene que tener mucha solidaridad, ¿no? Pero como jueza, ¿cree usted en las segundas oportunidades? Por supuesto. En el perdón. Por supuesto. En este caso en concreto, ¿cree que no? No, por supuesto que yo quiero, vamos a ver, quiero decir, a mí me parece, y lo he dicho, que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es las actitudes que hayan podido tener personas que antes no estaban en las instituciones y que estaban vinculados a movimientos más crispados, lógicamente, por la falta de alternativas, que generaron algo tan hermoso como fue el 15M. Yo creo que todo eso, esos pasados, a mí me parece que ahora tienen otra lectura, y yo estoy encantada de estar aquí con personas que cuando fueron jóvenes dijeron cosas de lo cual ahora no están de acuerdo, y en esa medida a mí eso me parece muy importante. Otro tema es en relación con lo que puede ser el programa de cultura del Ayuntamiento de Madrid, que sí me preocupe dejar claro cuáles son los límites del humor negro. Eso son dos cosas distintas, pero que me digan, bueno, y si aparece ahora otro tuit, otro que dice que pensaba que la violencia, bueno, pues yo voy a decir, afortunadamente estas personas han cambiado y reconociéndoles que aquella indignación desaforada, o podemos decir con unos límites verbales que a mí me pueden distanciar por mi manera de ser, etcétera, dio algo muy extraordinario, muy importante de lo que estamos viviendo, que es el 15M. Yo creo que eso es muy importante, y estas personas ahora han cambiado, tienen una actitud absolutamente institucional, son muy válidos y yo los quiero todos conmigo. Es decir, eso es una cosa. Otra cosa es que dentro de un proyecto de cultura revisemos qué es lo que debe hacer el ayuntamiento para hacer un proyecto que sea unitario y que no empiece generando divergencias por un tema tan discutido como es el alcance del humor negro. Además del caso Zapata, el PSOE también ha criticado la falta de paridad en la Junta de Gobierno. ¿Teme la sombra de una moción de censura durante la legislatura? No, porque yo creo que como vamos a ir llevando a cabo una política que es la política que yo creo que los ciudadanos de Madrid esperaban, diferente, integradora, pues no, yo insistí mucho precisamente en mi discurso de que fue el último punto, de que cuando yo establecí lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, e insistí en que lo íbamos a hacer con lo que yo llamo la política particular de la cultura de las mujeres, que es la política de los cuidados y de incorporar el valor social a la actividad empresarial o a la actividad administrativa, ¿no? Y eso es la cultura de las mujeres, ¿no? Creo que hay más que paridad. El hecho de que en la Junta de Gobierno ahora mismo pues haya, efectivamente no hay esa paridad exacta, se compensa con que la estructura del ayuntamiento está enfocada en llevar a cabo los planteamientos de la cultura de las mujeres, y me gustó que en la mesa redonda que mantuvimos 3 mujeres, es decir, Rita Maestre, Marta Higueras y yo misma. Yo quería volver un momento a lo de antes, porque bueno, pues algún candidato a lo largo de estas 2 semanas pues se está preguntando por sus listas. Cristina Cifuentes el otro día comentaba que nunca se puede estar 100% segura de la gente que se lleva. Entonces quería trasladarle esta pregunta a usted. Usted acaba de decir que los quiere a todos con usted. ¿Usted pondría la mano en el fuego? Que es la típica pregunta que se hace, que o estaría al 100% segura de la lista que lleva, o dado la diversidad que tiene también el equipo que lleva con usted, se espera alguna sorpresa.
No, yo creo que les conozco y creo que tendremos que conseguir ir cambiando determinadas pautas de colectivos que nunca han estado en las instituciones. Me parece que es un reto muy bonito que yo acepto con mucha ilusión y con mucha sensación de responsabilidad. Es decir, evidentemente, yo sí he estado en las instituciones, yo he sido una persona vinculada, naturalmente he sido miembro del Poder Judicial. En la candidatura, mis 19 concejales, hay muchos concejales que nunca han estado en una institución pública y que están, sin embargo, mucho más acostumbrados a trabajar en los movimientos sociales. Entonces, pues claro que sí, yo sé que son líderes de movimientos sociales con una gran preparación, muchos de ellos, y que van a tener que tener un proceso de adaptación a las instituciones en el que yo quiero colaborar de una manera muy decisiva. Sé que hablando de que usted va a tener esa especie de espada de Damocles del PSOE durante toda la legislatura, porque le tienen que apoyar en presupuestos y en otras grandes normas. Dentro de Ahora Madrid hay dos bloques en el sentido de su conformación y que siguen adelante, que son los bloques de Ganemos y de Podemos. ¿Usted es de la opinión de que eso se disipe, se disuelva a la hora de... Sí. Yo insisto mucho en que, si queréis que os diga la verdad, yo no sé el origen de la mayor parte de los concejales que están conmigo, su origen político, si han tenido una militancia en uno u otro organismo, ¿no? Aquí están como personas, y yo creo que nos tenemos que ir unificando. Mi criterio es cómo unificar el equipo. ¿No aceptar cuotas? No, para nada, para nada. Es que ¿cuotas de qué? Si yo no sé qué participación hay de unos u otros grupos políticos. No, aquí no hay cuotas, aquí hay perfiles. Lo que interesa son perfiles que se acoplen a políticas concretas, nada más. ¿Cómo va a trabajar para quitar esa idea que desde la derecha están insistiendo en trasladar de que al final, aunque usted no se declare independiente, no deja de ser de Podemos? Pues en la práctica, porque mira, hay cosas de estas que solamente se explican con actos. Yo soy muy convencida de que no hay nada como la política de los hechos, la política del ejemplo. Pues se irá viendo. Yo creo que ya se ha visto hasta ahora. Hay muchas cosas en las que nosotros no tenemos una política prefijada en relación con alternativas de carácter general. Nuestro ámbito es el municipal. No tenemos nada que ver, ni ningún interés, ni deseo de participar en alternativas políticas de carácter nacional. Parece que Sodil de Economía se enfrenta a una multa por participar en una convocatoria sin autorización de la delegación de gobierno. ¿Ha podido hablar con él? No, no he podido hablar todavía con él. ¿Y qué le va a comentar cuando le diga, pues tienes una multa, qué vas a hacer? Pues supongo que se aclarará y que al final no tendrá que pagar esa multa. Sobre Begoña Villacís, ¿van ustedes a colaborar de alguna manera con Ciudadanos? ¿Y qué opina de los abucheos a la salida de Cibeles el sábado? Pues lo lamento muchísimo, porque a mí me parece que los abucheos son injustos y no tiene ningún sentido que se abuchee a una persona simplemente por mantener una determinada postura teórica, política. Yo comprendo que cuando hay un enfado porque hay un líder político que ha hecho algo que la ciudadanía considera que es injusto, que es inaceptable, que le hace daño, pues comprendo el abucheo, pero cuando el abucheo es puramente ideológico por considerar que no son de mi ideología, no son de los míos, lamentable, lamentable, enormemente lamentable, y me gustaría que no volviera a pasar. ¿Y habrá la vía para colaborar con Ciudadanos? Sí, yo estoy convencida que hay muchas cosas en las que podemos colaborar. ¿Esa colaboración es prácticamente imposible con Aguirre y el PP? No, yo creo que si ellos están dispuestos a aceptar pues medidas relacionadas a lo que a mí me parece que va a ser un núcleo muy necesario de los cuatro, que es en políticas anticorrupción, de verdad, muy intensas, encantada. Lo importante es que nosotros queremos generar el Observatorio Ante la Corrupción, que ahora lo vamos a llamar Oficina Antifraude, un poco después del acuerdo de programa que hemos hecho con el Partido Socialista, y ahí nosotros queremos recibir todo tipo de comunicaciones, y me encantaría que los ciudadanos se acerquen a esa Oficina Antifraude y digan, tenemos sospechas de esto, nos ha pasado esto, alguien nos ha pedido dinero, todo esto estamos deseando para limpiar. ¿Me hubiera gustado contar con Antonio Miguel Carmona dentro de su gobierno, que fuese su vicealcalde, por ejemplo? Pues hombre, quizá ahora es un poco pronto porque todavía, no nos hemos integrado como grupo humano. Más adelante ya veremos. Usted va a tener que colaborar, si todas las quinielas aciertan, con Cristina Cifuentes en la Comunidad y de momento con Mariano Rajoy en el Estado.
¿Cómo afronta esta colaboración necesaria, obligatoria con ambas instituciones? Pues con muchas ganas. La verdad es que estoy deseando que se constituya la Comunidad de Madrid. Después de su nombramiento con Cristina Cifuentes. No, pero con Ana Botella sí hablé, nos despedimos, di las gracias y ella luego, cuando salíamos, ella me dijo que había hecho todo lo posible ahora para ayudar nuestra llegada y tal, la volví a dar las gracias. Y con la señora Cifuentes estoy deseando hablar ya porque, claro, tenemos la empresa municipal de la vivienda y el IBIMA, y entonces ahora sabemos que hay desahucios preparados del IBIMA. Y vamos, ahora mismo voy a llamar por teléfono en cuanto acabe de estar con vosotros para intentar hablar con ella y para buscar qué alternativas vamos a tomar. Ella me va a decir que no ha tomado todavía posesión, pero le voy a pedir que ella, que es del mismo partido político que el equipo saliente, que me facilite alguna manera para poder abordar esos problemas, porque nos consta que haya algunos desahucios del IBIMA. Esta misma semana. Y por eso pues estoy deseando, ya te digo, en cuanto tenga tiempo, hacer esa gestión. ¿Habló con Aguirre después de la investidura del sábado? Sí. ¿Y qué le dijo? Pues estuvo muy bien, me dijo que le había encantado el discurso, me vino a felicitar y yo le dije, mira, si es que no nos conocemos lo suficiente. A pesar de que estuvo hasta el último momento tentando, por lo que hemos visto, a Antonio Miguel. No lo sé. Cambiara de voto. Eso lo habéis dicho vosotros. Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo no lo vi. A mí ella cuando llegamos me dijo, ¿qué suerte has tenido con que te apoye el Partido Socialista? Digo, hombre, suerte no, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero dije, ya hablaremos. Y luego cuando acabé el discurso vino específicamente a felicitarme, cosa que le agradecí. Pero su discurso fue bastante duro contra usted y contra Ahora Madrid. Fue un discurso de partido. Y a mí los discursos de partido no me parecen duros, me parecen inútiles y me parece que están en contra de los intereses de los ciudadanos. Yo estoy de verdad cansada de discursos de partidos. A mí me importa solucionar los problemas de los ciudadanos de Madrid y eso es lo que realmente me preocupa. Entonces no voy a entrar en los discursos políticos de partido. No me interesan, no es mi obligación. Yo estoy aquí de verdad para solucionar cosas, no para discutir sobre si Ciudadanos PIN, el Partido Popular PIN. No quiero entrar en eso. Estaba hablando antes de los desahucios, de solucionar los problemas de la gente. En el tema este de las viviendas, claro, un desahucio se ejecuta cuando hay una resolución judicial. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento en estos casos? O sea, ¿cómo vais a trabajar? Porque claro, hablamos de paralizar los desahucios, pero... Mira, hay dos alternativas y lo hemos explicado y me encanta volverlo a explicar otra vez. Los jueces efectivamente dictan una resolución en la que ordenan el que una persona desaloje la vivienda, ¿no? Nosotros intentamos hacer tres cuestiones. En los procedimientos de lanzamiento, que son por el impago de las cuotas hipotecarias, el que antes de que se haya producido esa solicitud por parte de la entidad, el banco o la entidad que tenga el crédito hipotecario, antes de que se vaya al juzgado, llegar a acuerdos digamos, de sostenibilidad, pues convertir, aplazar los pagos de las cuotas hipotecarias, convertirlas en un alquiler social, etcétera, ¿no? Vale. Cuando no se haya podido hacer esto, o porque estemos hablando no de cuotas hipotecarias, sino de alquileres impagados, y no haya ninguna manera de encontrar una renegociación a esto, y los jueces se ven en la obligación de lanzar, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer viviendas sociales a las personas para evitar el escándalo social que es dejar a una familia, a una persona en la calle. Nuestro objetivo es precisamente, y para eso en la estructura del ayuntamiento hemos cambiado la vivienda, va a derechos sociales ahora, hemos cambiado porque queremos insertar en la conciencia social de este país el que la vivienda es un derecho social reconocido en la Constitución, reconocido en la Carta de Derechos Humanos, en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por tanto no puede dejarse a las personas en la calle, hay que darles una alternativa habitacional. Otra de las 5 medidas urgentes para los primeros días era la del suministro sí. de luz, agua y de suministros básicos a las personas que más lo necesitan y menos pueden pagarlo. ¿Cómo se articularía también esa medida? ¿Un poco como la oficina? Habíamos pensado un poco eso, pero esa es la que está más atrasada, porque quizá porque nos ha pillado una época
en la que el frío no es el elemento tan lacerante que ha sido durante el invierno, nos hemos centrado mucho más en garantizar lo de los aportes alimentarios para los niños, y entonces le hemos dado prioridad a esto y prioridad a los desahucios. Estamos intentando, partiendo de que, como decía a los compañeros de la prensa anteriores, es mi primer día que me siento aquí, es decir, que lo que hemos hecho lo hemos preparado antes de estar en el ayuntamiento, y siempre cuando nos reuníamos pues con el presidente de Bankia o con el de otras entidades o con el presidente del Tribunal Superior de Madrid, siempre les hemos dicho, bueno, no sabemos si vamos a tener el gobierno del ayuntamiento, pero aunque no lo tengamos estaremos en la oposición y siempre nos interesará este proyecto. Ahora que ya estamos en el ayuntamiento es el momento de hacerlo en la paridad que debe tener el ayuntamiento con las instituciones de crédito, con las instituciones sociales, etcétera. ¿Multaría a los bancos por los pisos vacíos? No sé si el ayuntamiento tiene esa capacidad o la puede llegar a tener. Hombre, se puede aumentar el IBI, eso es un tema a tener en cuenta, pero sí tenemos en cuenta que eso puede ocurrir, pero la verdad es que la primera entrevista que tuvimos con el presidente de Bankia fue muy interesante, en la medida que ellos hablaron de alternativas que habían llevado a cabo en algunos otros ayuntamientos, consistentes en, por ejemplo, pues dentro del colectivo de viviendas que tienen vacías, llegar a acuerdos con el ayuntamiento para que el ayuntamiento las pueda dar en alquiler a vecinos que lo necesiten, buscando algunas estructuras de financiación para el pago de sus alquileres, ¿no? Y eso para nosotros nos abrió unas esperanzas tremendas, el que podemos contar, por ejemplo, con 200 o 300 viviendas de las que tiene vacías Bankia, que nos las cedan en alquiler, para que nosotros podamos ahí alojar a las personas que lo necesiten, estableciendo unos alquileres que puedan pagar, pues nos parece muy importante, ¿no? De todas maneras, la empresa municipal de la vivienda sabemos que tiene viviendas vacías, y entonces también esas viviendas vacías hay que incluirlas en estas posibilidades de necesidades urgentes, ¿no? Habrá que ver cómo lo establecemos para tener unas necesidades urgentes, para evitar estos desahucios, siempre naturalmente que estemos hablando de deudores de buena fe. Ahí no queremos, evidentemente no vamos a permitir a la persona que con una actitud de desprecio a la sociedad, pues lo que hace es sistemáticamente no pagar para intentar, claro, hay que separar el trigo de la paja, ¿no? Y lo de los fondos buitre, las viviendas que vendió el ayuntamiento a estos fondos, ayer ya dejó abierta la posibilidad de rescindir. ¿Hay argumentos legales para rescindir este contrato? No lo sé. Algunos juristas que han hecho ya un primer análisis opinan que sí, pero ahora es el momento de que el ayuntamiento recurramos a nuestros propios técnicos y que los técnicos nos lo digan las posibilidades que tienen, porque como administración municipal que somos, pues estamos deseando contar con nuestros técnicos y que nuestros técnicos nos digan efectivamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Qué planes tienen para ir pagando la deuda que queda? Pues yo creo que continuar los plazos de amortización obligados, sin duda, que me parece que están ahí y se han podido pagar y se van a seguir pagando, y después, pues no sé, quizá habrá que ver si se puede llegar a acuerdo con las entidades acreedoras de algún tipo de compensaciones, no sé, veremos a ver, eso depende. Claro, sí, o dependiendo un poco de la situación en la que nos encontremos, a lo mejor se pueden buscar alternativas, sí, de quitas, lo iremos viendo, eso sí que es un tema técnico que hay que hablarlo mucho con los técnicos. En cuanto a los ingresos, si no van a subir los impuestos, ¿cómo van a ahorrar? ¿De qué partidas pueden sacar ese dinero? Hay que rentabilizar mucho los gastos del ayuntamiento, ¿no? Hay cuestiones así sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo recordar que simplemente la conservación de la nave de Boe-Teacher, que lleva muchísimo tiempo vacía, pues es muchísimo dinero, es decir, y sin utilidad ninguna. Pues esas cosas hay que verlas, ¿no? Luego, pues también hay que ver los alquileres que se pagan por los edificios en los que hay oficinas del ayuntamiento y ver si había posibilidad de rentabilizarlo mejor, de rentabilizar este mismo edificio, ¿no? Yo estoy visitando edificios del ayuntamiento y pienso que hay muchas cosas que se puede rentabilizar sin necesidad de tener que seguir pagando tantos alquileres, ¿no? Nosotros, como sabéis también, pues vamos a intentar que mucha parte, o si no toda, de los directivos que precisemos parta de funcionarios públicos, es decir, de personas que ya tienen su retribución y que, bueno, eso también puede significar costes. Y luego, pues nosotros estamos inmersos en una política de austeridad, ya sabéis, no solamente no vamos a aceptar el sueldo que nos corresponde, sino que vamos a estudiar pues medidas de rentabilidad, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues signifiquen ahorros.
¿Que esos ahorros no son determinantes? Bueno, van a ser, yo creo, importantes y después pues habrá que ver si compensa o no compensa la contratación, revisar toda la contratación, ver si algunos contratos de todo tipo de adquisición de servicios o de bienes son realmente necesarios y no se pueden sustituir por otras cosas. Supongo que hay que hacer lo que hace uno con una casa cuando quiere rentabilizar sus gastos, ¿no? Es decir, pues esto no puedo prescindir de esto. Pues se buscaron esos tipos de contratos integrales, por ejemplo en vivienda y otros servicios, para rentabilizar o para ahorrar dinero. Y externalizaron porque se supone que el funcionario es más caro. ¿Remunicipalizaría los servicios? Es muy interesante la remunicipalización. A mí me pareció muy esperanzador cuando hablé con el portavoz del Ayuntamiento de Berlín, que vino aquí unos días antes de que yo tomara posesión, y él hablaba de cómo allí han conseguido la remunicipalización del agua, que la habían privatizado, y que están consiguiendo ingresos que antes no se conseguían. Es decir, que la mentalidad de lo público es que tiene que ser eficaz y eficiente, porque lo privado siempre tiene un gasto que es el de la cuenta de resultados, tiene que sacar su propio beneficio, lo público no tiene beneficio. Me explicaba el portavoz de Berlín que en Berlín funciona fenomenalmente una empresa municipal de limpieza y que esta empresa municipal de limpieza tiene ingresos, es decir, tiene beneficios. Pues estos modelos nos indican por dónde hay que ir. Claro, de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas, están los contratos, pero yo creo que hay que empezar ya a hacer otra línea de contratación. Al final de mi discurso yo hablé mucho del valor social. El valor social es un valor muy intangible, muy difícil de medir, no es euros, pero genera una gran calidad en el trabajo y aporta unos elementos de mejora muy grandes de la vida social. Yo ponía el ejemplo de que en lugar de tener pues contratos integrales para la limpieza de los institutos, de los colegios, sean cooperativas de madres que realmente pues están a lo mejor dispuestas hasta ganar lo mismo que ganan los empleados de las grandes multinacionales, pero pueden estar muy satisfechas porque están cerca de su casa, porque es el colegio donde van sus hijos, porque limpian algo que les importa, y eso a su vez tiene un valor social añadido, porque se limpia mejor cuando limpias y sabes para algo, y a su vez puedes tener hasta una actitud pedagógica con los muchachos, con los estudiantes, ¿no? Y yo creo que eso es así. Yo creo que hay mucha gente que puede aceptar pues las mismas retribuciones que están llevando a cabo en los contratos integrales y sin tener estas otras estructuras, ¿no? Bueno, todo eso puede ser un cambio y habrá que ver también qué sucede con las personas que están llevando a cabo estos trabajos de forma externalizada y que están en las grandes compañías. Estas personas hay que respetar su trabajo, hay que estudiarlo, habrá que irlo estudiando todo poquito a poco, pero con una línea que me parece que es muy interesante, de plantear que lo público debe ser público y debe ser gestionado por lo público, porque es la manera de que los beneficios de lo público recaigan, reviertan sobre la propia sociedad. Yo comprendo que en Berlín tienen que sentirse muy orgullosos de que su empresa de limpieza tenga beneficios, porque esos beneficios revierten al ayuntamiento, revierten a la posibilidad de tener más capacidad de generar servicios que pueda necesitar el ayuntamiento. Yo creo que nuestro país, en concreto en Madrid, está muy desprovista de servicios sociales. Hay pocos servicios sociales y es necesario generar muchísimos más. Y en este caso habría que tener en cuenta también las posibles indemnizaciones que las grandes empresas pedirían al ayuntamiento si se... Bueno, eso habrá que irlo viendo, ¿no? Es decir, habrá que irlo viendo, no sé cuál va a ser la postura de algunas empresas. En concreto, lo que más nos interesa es el contrato de la limpieza, porque Madrid está muy sucio y es lo que queremos. Sí. Sí, sí. Entonces queremos abordar eso lo primero, es decir, que lo primero que queremos hacer es un programa de limpieza, con todo lo que tenga digamos, de actitud pedagógica también, en fin, queremos hacer un gran programa de limpieza. La alimentación, garantizar la alimentación tanto para los niños, para los más mayores, por otra de las líneas que marcó en su discurso. Estamos a una semana de que terminen los colegios, me imagino que ya se habrán puesto en marcha. ¿Cómo lo van a hacer? Pues se va a hacer fundamentalmente por catering a las familias. Se va a llevar los caterings a las familias,
se estudió por el Ayuntamiento saliente y nosotros ahí colaboramos también viendo las posibilidades reales de dejar abiertos los colegios o no. La posibilidad de abrir los colegios no llegamos a tiempo, se volverá a estudiar más adelante, pero también es verdad que el llevar a cabo los caterings a las propias familias quizás sea menos estigmatizante que tener que los niños vayan a los colegios, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo a partir de ahora hacer unas bases de datos para saber cuántos niños en Madrid necesitan suplemento alimenticio, cuál es el nivel de la malnutrición y a partir de ahí hacer estas bases, ¿no? Entonces quisiéramos hacer unas encuestas personalizadas en cada una de las familias en las que podamos saber qué es lo que comen los niños y después hacer determinados reconocimientos médicos de carácter digamos un poco coyunturales, quiero decir, a algunos niños para saber un poco, que sean emblemáticos para saber cuál es la situación y a partir de ahí poder decir, en Madrid tenemos X, yo estoy deseando saber esa cifra y después pasar a los ancianos, que también nos consta que tienen muchas deficiencias alimentarias y a partir de ahí hacer programas de mejora de la nutrición, pero lo primero que tenemos que saber es cuántos y por eso en estos repartos estamos pensando implementar junto al reparto una gran encuesta sobre la situación de la alimentación de los niños, es decir, que cuando se hagan las entregas de las comidas y las cenas se aproveche para hacer unas encuestas sociales y que nos puedan dar unos datos ya completos de cuál es la situación, ¿no? A la de los ancianos, ahora mismo la teleasistencia tiene un copago. ¿Ustedes quitarían ese copago en función de la renta de cada anciano? Yo creo que no nos corresponde a nosotros ese copago, no sé exactamente dónde es. Hay que verlo, hay que ver sobre todo las posibilidades porque lo importante es que los ancianos lo puedan pagar, ¿no? Yo creo que las situaciones a veces son tan límites que sería bueno que no se pagara nada, ¿no? Por lo menos en muchos casos, ¿no? Lo que ocurre es que no se puede generalizar porque una persona que tenga un nivel de renta puede pagarlo perfectamente y una persona como la persona que yo hice referencia el día de la investidura, que tenía la renta mínima de 300 euros y cobraba 200 por la habitación, que me lo contó esta señora en el metro y que es evidente que es así no se puede vivir, y así ni copago ni nada, ¿no? Es decir, porque tuvimos un rato de charla interesante y yo les preguntaba, ¿qué empleas la vida? ¿Qué haces? ¿Dónde comes? ¿No? Entonces ella me decía pues que comía en los comedores de caridad y después pues que ella, su salvación eran las bibliotecas municipales, porque iba a las bibliotecas y podía pasar el tiempo allí. Porque cuando tienes cero ingresos, porque si pagas 200 de habitación y tienes 300 de renta mínima, es evidente la situación en la que estás, ¿no? Entonces todo eso es lo que hay que abordar. Otra de las líneas de su programa es la creación de un banco municipal. ¿Cree que es necesario hoy en día un banco nuevo? Pues quizá no. Yo creo que nosotros, yo creo que es importante que se sepa, el programa de Ahora Madrid se fue construyendo muy poco a poco, se incluyeron muchísimas sugerencias y que realmente cuando yo asumí la candidatura dije desde un primer momento, el programa no estaba ni tan siquiera acabado, que yo lo entendía como un conjunto de sugerencias, pero que no todas podían ser presupuestos de implicación programática activa, ¿no? Por eso yo insistí mucho, y lo podéis ver en todas mis intervenciones, en hablar de los grandes objetivos. Después, para el cumplimiento de esos objetivos, habrá medidas que están programadas, que están descritas en el programa, que se llevarán a cabo o no, porque lo que importa es que se acoplen a los objetivos, y los objetivos eran anticorrupción, mayor igualdad, transparencia, etcétera, ¿no? Estamos a mediados de junio, quedan 2 semanas para el Orgullo Gay. ¿Cómo lo van a organizar? Porque siempre hay problemas entre los vecinos que no quieren ruido y luego las asociaciones que quieren pues su día grande. Pues haremos posible el que efectivamente no moleste el ruido de ese día grande, pero sí queremos, que es muy emblemático de Madrid, que es muy importante y nos gustaría muchísimo que tuviera una gran resonancia y que fuera una fiesta. Pues a mí eso me gusta, que lo tomemos casi como una fiesta de Madrid, es decir, que nos identifiquemos y que consideremos que eso forma parte de Madrid, y me gustaría que lo institucionalizáramos. ¿Va a empezar la marcha como le han pedido? Yo creo que no, porque eso me parece que no va un poco con mi carácter, pero haré todo lo posible para que sea fantástica. ¿Y acudirá a actos religiosos? Por ejemplo, los líderes de las mareas no lo están. ¿Acudirá, por ejemplo, a la Paloma, al acto oficial de la Paloma?
15 de agosto? No, yo en líneas generales voy a reducir mucho la participación en actos puramente oficiales, ¿no? Porque me parece que mucho más importante que la representación es la gestión. Entonces, en líneas generales tendré una política de actos que iré valorando poco a poco, pero creo que en muchas ocasiones se recurre a que estén presentes las autoridades en determinados actos y uno se pregunta ¿para qué? Y entonces yo intentaré preguntarme ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a ese acto si a cambio de eso puedo hacer esta otra cosa, ¿no? Intentaré hacer una política de actos con para qué es. Van para esos actos para que nosotros les preguntemos de otros temas que no tienen nada que ver. Pues para eso te digo que no lo haremos, porque haremos aquí ruedas de prensa mucho más cómodos que entre acto y acto. No sé si el sábado hablaban de lo que comentaba antes, que se habían reducido el sueldo. ¿Dónde ya tienen definido, ya terminamos que ya, tienen definido ya a dónde van a destinar No. No nos ha dado tiempo todavía a trabajarlo. Nos gustaría quizá bueno, no sé, estamos dándole vueltas a ver cómo lo vamos a hacer. ¿No se siente desbordado usted con todo el fenómeno que ha generado en torno a su persona? ¿Da abasto? A lo mejor si tiene que trabajar y está tan reclamada por medios, por asociaciones, por todo tipo de personas y por vecinos, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo es su planteamiento? ¿Puramente institucional como alcaldesa o quiere estar en la gestión? No, yo quiero estar en la gestión, yo he venido aquí para estar en la gestión, lo institucional, pues no sé, es la gestión, lo institucional debe ser la gestión y lo otro pues estoy desbordada, acepto con muchísimo cariño las manifestaciones de cercanía que me encantan, doy muchísimos abrazos y creo que eso me va a llenar de energía positiva, porque tener 3000 abrazos en el cuerpo, eso tiene que ser fantástico y me encanta cuando la gente me lo dice en la calle, pero también pienso que esto pasará, todo el mundo se acostumbrará y quizá dentro de unos años todo entienda que lo normal es que los alcaldes vayan tranquilamente por la calle y alguien se acordará, esto fue una primera señora que dijo, bueno, las cosas uno se acostumbra a ellas y volveremos a bajar ese nivel que ha provocado esta enorme ilusión por el cambio en Madrid. Venga, muchas gracias.